Empecemos más temprano. El sábado a la mañana falleció Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, o el Papa emérito, estaba afectado en su salud. Se había dicho al comienzo de la semana que su condición era delicada. Finalmente el desenlace ocurrió el día sábado. Miguel Pastorino lo ha calificado como una de las mentes más luminosas justamente de los últimos tiempos. Queremos conocer más de esa opinión y también de una crónica muy interesante que está publicada hoy en el diario El Observador, Benedicto XVI, El Barrendero de Dios. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Francisco, Roxana. Bueno, un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Radio Oriental. Miguel, describinos en algunas palabras quién era para vos Benedicto XVI. Bueno, a ver, yo me he leído su obra completa y las dos biografías que existen y yo creo, a ver, es un autor al que yo he admirado siempre, más allá de su perspectiva de lo que es conocido públicamente, tanto a nivel espiritual, en la Iglesia Católica, después como pontífice Benedicto. Ratzinger fue en primer lugar uno de los grandes teólogos, digamos, de avanzada en el Concilio Vaticano II, o sea, de los grandes teólogos católicos del siglo XX, uno de los intelectuales, que además católicos, que ha sido elogiado a veces más por ateos, por ejemplo, o agnósticos. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los que dijo, es el único papa que he leído sin bostezar y aburrirme, lo dijo Vargas Llosa, dice, y además da con mucha lucidez con los problemas de nuestro tiempo, ¿no? O sea, dicho por alguien que está fuera de la Iglesia. Es el único papa que se ha sentado a debatir y a dialogar con Jürgen Habermas, uno de los filósofos contemporáneos más importantes, ateo neomarxista, donde se pusieron de acuerdo en problemas sobre Estado, democracia y el futuro de las democracias y de la modernidad. O sea, es una de las mentes, sin duda. Bueno, Flores de Arcas, un ateo también italiano, laicista, con quien ha tenido un debate. O sea, eso no se ve usualmente en los ámbitos de, digamos, de un papa. De repente Juan Pablo II era un gran filósofo, pero no tenía esa, digamos, de sentarse de repente en debate porque le interesaba el mundo de la cultura, de la intelectualidad. Eso por un lado. Es una de las cosas más destacadas y de hecho, como es un hombre que para conocerlo hay que leerlo, en una cultura como la nuestra, audiovisual y de redes sociales, como que en un tipo tímido, que no le gustaba mucho la cámara, no tenía facilidad tampoco para las grandes multitudes, como fue Juan Pablo II o el propio Francisco. Era un hombre muy discreto, muy humilde, más bien de una palabra sencilla. Entonces, ¿qué sucede? Si no lo lees, no te enterás ni quién es ni qué piensa. Y de hecho, tal vez una de las cosas que sí me ha llamado la atención es que casi todo lo que se dice sobre él, podríamos decir en términos contemporáneos, es como una fake news. O sea, es de las personas de las que más se han dicho disparates. Por decirte, la película Los dos papas, más allá de que es ficción, lo retrata de un modo que es la antítesis, te diría, en todos los aspectos de lo que en realidad fue. La película de Los dos papas es la que está protagonizada por Jonathan Pryce y Anthony Hopkins. Exacto. Y a ver, que como película a nivel, digamos, cinematográfico está muy bien lograda, la figura de Francisco está bastante bien representada, pero la de Ratzinger es en el fondo lo que el director de la película pensó que era. O sea, lo pinta como un conservador rancio, que incluso, no sé, tapaba los problemas de la Iglesia, cuando justamente Ratzinger puso a temblar a los que estaban aferrados al poder y que tapaban delitos en la Iglesia, porque si algo hizo Ratzinger, más que ninguno, de hecho Francisco heredó la gran purificación, la hizo Benedicto, o sea, limpió la Iglesia como ninguno, por dentro. Lo que pasa es que la hizo en forma silenciosa, no tuvo eco en la prensa, pero destituyó más de 400 sacerdotes, empezó la auditoría del Banco Vaticano. O sea, la gran reforma, yo le diría, Benedicto ha sido el gran reformador de la Iglesia. Sin embargo, eso no es lo que se percibe en la opinión pública. Claro, vos en tu columna que te citaba más temprano en El Observador decís que Ratzinger fue poco leído y frecuentemente calumniado. Sí. ¿A qué te referís con eso de frecuentemente calumniado? Y que si uno recorre la prensa en general en los años de su pontificado, o antes o después, era como, bueno, el inquisidor que perseguía a los teólogos, cuando en realidad Ratzinger se sentaba a dialogar con los teólogos que tenían algunas opiniones que podían apartarse de la doctrina de la Iglesia.
Y de hecho hubo algunos con los que llegaron a grandes acuerdos y hubo otros que porque radicalizaron su postura llevaron a grandes conflictos, pero además el cargo que le había puesto Juan Pablo II era del custodio de la doctrina, o sea, tenía un rol, tenía un cargo, claro, que era hacerse cargo de eso, pero no es que era un tribunal a la espera del tipo película de terror, todo lo contrario. Él siempre decía, un abuso de poder es que un profesor de teología enseñe como doctrina de la Iglesia lo que no es doctrina de la Iglesia y es su opinión personal. Tiene todo el derecho del mundo a tenerla, pero no hacerla pasar por doctrina de la Iglesia, y hay que decírselo. Entonces, era una cosa como mucho más dialogal. Lo que pasa es que se lo pintó de un modo en los años 80, 90. Después, con el tema de los abusos sexuales, para mí la gran injusticia, y por eso publiqué este artículo en El Observador, la gran paradoja es que en los medios de prensa, documentales en televisión, informes periodísticos sobre los abusos sexuales de la Iglesia Católica, en el imaginario colectivo, Benedicto era como, no sé, el que en realidad estaba detrás de los abusos o del ocultamiento, y entonces eso hizo que una de las cosas más, para mí, paradójicas, es que él fue, antes de ser Papa, quien más arremetió contra este tema, incluso con trabas en el Vaticano. Te voy a contar un ejemplo concreto que no se conoce mucho. Las denuncias de abusos sexuales iban a parar a la Comisión para el Clero. Era una comisión en el Vaticano, un dicasterio, Congregación para el Clero, donde allí había un cardenal que estaba a cargo, que hacía que las carpetas que mandaban las denuncias nunca llegaran a quien tenían que llegar. Y lo que hizo Ratzinger cuando veía esto, porque no podía con toda esa cuestión, era pedirle a Juan Pablo II que las denuncias por esos delitos cayeran en su oficina, que no tenía nada que ver, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y una vez que logró eso, empezó la limpieza. ¿Y por qué? Porque gracias al Boston Globe y a la explosión que hizo la prensa con los abusos, en Roma se dieron cuenta de que se enteraban por la prensa lo que en su propia casa no se enteraban. Claro. Y entonces el problema es que Ratzinger, cuando llega a Papa, lo primero que hace es ir, digamos, por el castigo y la destitución de alguien que había pasado impune, que era el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, un delincuente, o sea, perverso por todos lados que quieras, pero con un poder en el Vaticano, y el que fue contra él fue Benedicto XVI. Es decir, la limpieza empezó cuando él llegó, y obviamente muchas de las campañas mediáticas en contra no eran como a veces se acusó a la prensa, porque el periodista investiga, salían de adentro del Vaticano las calumnias, porque no lo querían, porque venía a sacar la mugre que estaba abajo de la alfombra. Entonces, a mí esto yo lo supe de primera mano, de fuentes, digamos, que estaban allá trabajando, diplomáticos que sabían que había algunas figuras bastante complicadas que no les gustaba nada que este señor fuera el Papa. Además porque él conocía todo por dentro. Y entonces, con su estilo humilde, de no generar escándalo, no le interesa la imagen, no le interesa su reputación, lo que hizo fue ser fiel a sus convicciones, con todo el amor del mundo, cuidar a la Iglesia, y él se los dijo siempre. Lo que nos debe importar no es el prestigio de la Iglesia, lo que nos debe importar son las personas. Entonces, esas cosas a mucha gente no le gustó. Entonces hay que decir que el verdadero purificador fue él, y sin embargo, en la imagen pública, de hecho yo escuché una vez en prensa, en varias radios un día, el Papa Francisco fue el primero que se reunió con víctimas de abuso sexual, y eso es mentira, el primero que se reunió fue Benedicto. Entonces cuando vos escuchás esos titulares, y sí, cuando conoces la historia te indignás un poco. Y yo creo que por justicia hay que recuperar la memoria de Benedicto XVI, solo por justicia con este hombre que ha sido un buen hombre, que además brillante a nivel intelectual, poco leído, pero además sobre todo que ha hecho mucho por la Iglesia, mucho más de lo que tal vez alguien pudiera imaginar en tan poco tiempo, habiendo sido elegido con 78 años. Miguel, ¿por qué el barrendero de Dios? Eso es una expresión que le tiraron los comunistas italianos, justamente porque en Italia sabían lo que estaba haciendo. Y aún siendo los comunistas italianos, llamaron el barrendero porque estaba limpiando la casa. Bien. Entonces, justamente esa expresión vino de fuera de la Iglesia. Y a ver, la gran pasión de Benedicto XVI, él tiene una conferencia en el año 69, una conferencia radial, donde él dice, de hecho le llaman la pueden buscar así, la profecía de Ratzinger en internet,
que en el año 69 era un teólogo, y le preguntan, ¿cómo ve la iglesia del año 2000? Y él dice, la iglesia del futuro ya no tendrá ningún peso en la sociedad, será una pequeña comunidad de creyentes, una minoría, que además muchos de sus edificios construidos en coyunturas favorables quedarán vacíos, la iglesia perderá poder, y esto le hará bien, porque volverá a recuperar su centro, que es su fe en Jesucristo, la vida de oración, la vida de fe, y será, dice, una pequeña comunidad de creyentes que cuando el mundo haya olvidado a Dios y a la iglesia, en ella encontrarán una patria que les dará esperanza más allá de la muerte. O sea, lo dice hasta con un lenguaje en tono poético, con mucha esperanza, pero diciendo, la iglesia va a ser una minoría y nunca más va a recuperar esa imagen, y esto le va a hacer bien. O sea, que lo diga él. Yo una vez me acuerdo que en un encuentro con amigos periodistas puse el texto sin decir quién lo firmaba, y le dije, ¿quién lo dijo? Esto lo hice en el año 2004, 2005, y me dijeron, y me empezaban a citar teólogos de la liberación, y yo dije, no, esto lo dijo Ratzinger, ¿no? Entonces, en realidad, hasta que no se lo lee, uno tiene la imagen, creo yo, porque además me ha pasado con amigos, con profesores, bueno, pero Ratzinger, ese loco, es conservador, y vos decís, ¿tenés idea de quién estás hablando? No. Entonces, eso pasa con frecuencia igualmente, ¿no? ¿Cómo? Eso pasa con frecuencia igualmente, ¿no? Sí, pasa con frecuencia, pero yo como he seguido mucho su vida, particularmente, tal vez he sido más sensible y más atento a algo sistemático, si querés, Francisco, o sea, permanente, ¿no? Entonces yo creo que, como a veces sucede también con nuestros familiares y amigos, empezamos a redescubrir a la gente cuando la perdemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, tal vez estos días sean una linda posibilidad que gente que no lo conoció, bueno, hurgando, leyendo, buscando, interesándose, a veces una biografía. Yo la más completa, la del periodista alemán Peter Seewald, es una biografía de más de 1000 páginas, que él lo conoció, lo entrevistó varias veces y ha hecho varios libros de entrevistas con él, que además son muy liberadoras, muestran la mente abierta que tenía este hombre, la lucidez que tenía para dialogar con cualquier pensamiento, con cualquier ideología, y además, si algo tiene como mérito Ratzinger es que logró presentar el cristianismo en un lenguaje muy fresco, muy contemporáneo, muy actual, que muchas veces le es difícil esto a la iglesia, de presentar la fe en un lenguaje comprensible y actualizado, y eso lo logró en los años 60 en un libro, es una introducción al cristianismo, que son unas páginas impresionantes para leer, que de hecho algunas veces cuando lo he prestado me dicen, pero esto parece otra religión. Lo que pasa es que tenía la capacidad, por su inteligencia, de traducir a un lenguaje muy comprensible los núcleos más complicados de la fe católica. Miguel, una última pregunta, ¿qué significó justamente para este hombre, para esta figura, para su forma de pensar, de ser y de proceder, cuando elige renunciar y crear esa situación tan particular que no tiene tanto registro en la historia de un papa en funciones y un papa emérito? Bien, buenísima la pregunta. Uno de los temas más misteriosos que ha generado Benedicto XVI fue la renuncia, que nos sorprendió a todos. Yo todavía recuerdo el día que me enteré. A ver, como bien decía Francisco, desde el siglo XV, desde 1400 y poco, que no había una renuncia de un pontífice. O sea, que es una cosa bastante extraña, ¿no? Muchas veces la lectura, justamente por lo que había en prensa, era como, claro, renunció porque mirá, ¿no? Le explotó todo en la cara, los abusos, la crisis, o sea, la pasó muy mal. Y en realidad, cuando uno empieza a rastrear la historia, se da cuenta que en realidad él se fue cuando ya había dejado la casa bastante en orden. O sea, que en realidad había terminado lo que se había propuesto y pasaba la posta a otro. Pero sobre todo, su renuncia tiene que ver con algo muy sencillo. Y a veces, como pasa con todos los fenómenos de la historia política y mundial, cuando pasa algo así, hay que buscarle como una teoría súper espectacular, y en realidad es tan simple la razón por la que se fue, y él lo dijo honestamente. Porque además él era así, estoy cansado, o sea, su salud era muy frágil. De hecho, el médico de él decía que, o sea, él podía morir de una gripe de un día para el otro por su fragilidad, y sin embargo vivió muchos años más. Pero una salud muy frágil, el médico le prohibía los viajes, o estaba cansado para hacer los viajes que requería un papado. Claro. Y llegó un punto en que dijo, y además era un hombre que cuando llegó al Vaticano hizo cosas que impactaron, quitó muchos signos de poder, quitó el besamanos,
se presentó como el obispo de Roma, no como el Papa, quitó algunos títulos que tenía el papado que eran incómodos para otras iglesias cristianas, y entonces en su modo de presentar su lugar en la iglesia, él decía, soy un simple siervo en la viña del Señor, él decía, bueno, en realidad yo no soy dueño de esto, ¿no? Entonces esto le pertenece a otro. Entonces, entendiendo que su lugar es un lugar más humilde, simplemente el gesto también, además del cansancio y la salud, creo que fue un gesto sencillo de humildad, justamente para mostrar que aquello que se me dio tampoco me pertenece a mí, ¿no? Uh-huh. Y llega un punto en que lo pasa a otro. Y además, conociendo su biografía, cuando lo eligieron papa, se agarró la cabeza a él, el hermano, porque de hecho el hermano cuenta, ¿no? Estaba mirando televisión, y entonces él había hecho los planes con Juan Pablo II, que estaba cansadísimo, que una vez que terminara el pontificado de Juan Pablo, bueno, y una vez que, como falleció Juan Pablo, el plan de Ratzinger era retirarse a leer y a escribir y a tocar el piano, que era lo que le gusta, ¿no? Y con 78 años le dicen, ahora vas a dirigir la iglesia. Entonces, obviamente que era un dolor de cabeza, ¿no? Pero sin embargo, su amor a la iglesia, su fe, le hizo, bueno, claro, si me dijeron, digo que sí, pero cuando no pudo más, cansado, y me parece que fue por esas dos cosas. Por una gran humildad que quiso dar un mensaje muy fuerte de que la iglesia no puede ser un lugar de poder, sino un lugar de amor y de humildad, y por otra parte también porque la salud no le daba. Y esa creo que estoy convencido 100% que esa es la razón de la renuncia, pero que a veces en general, cuando alguien que tiene mucho poder o está en un lugar de poder renuncia, todo el mundo sospecha. Claro. ¿Cómo vas a renunciar a esto? ¿No? Miguel Pastorino, doctor en filosofía, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y feliz año. Gracias a ustedes, feliz año nuevo.